La presente investigación ha tenido el objeto de identificar las excepciones de la prueba prohibida, que deben ser admitidas y valoradas para garantizar el derecho al debido proceso penal, planteándose como una hipótesis que la investigación de la verdad en el proceso penal, la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana y el interés público son las excepciones a la prueba prohibida que deben ser admitidas y valoradas para garantizar el derecho al debido proceso, siendo este tipo de investigación básica y en el nivel descrito de manera explicativa. La doctrina tradicional de la prueba prohibida tiene serios errores, porque todo, a pesar de supuestamente de tener un sustento constitucional en un valor preferente de los derechos fundamentales, adolece del mismo problema de legitimidad que existe en Estados Unidos, siendo que al final de su evolución se llega al desconocimiento de la regla, siendo para el derecho norteamericano aplicando teorías abolicionistas, ya que señala que una mayor cantidad de hechos no dará una verdad absoluta. El segundo de los modelos que hemos tratado son los caracteres del sistema europeo, continental, el cual supuestamente en los artículos de nuestro procesal penal, nuestro código penal peruano, sigue en sus orígenes, reconoce la regla de exclusión, un componente no solo ético, sino de origen constitucional. El propio reconocimiento del Estado de Derecho, según la concepción del profesor Ferajol en 1995, caracterizando por la fundamentalización de todos los poderes públicos al servicio de la garantía de los derechos fundamentales y la consagración constitucional de estos últimos, sería el verdadero fundamento de la regla de exclusión de las pruebas ilícitas. La prueba prohibida y la problemática que significa la utilización del material probatorio que ha sido obtenido con violación de los derechos fundamentales será un problema en el derecho. Básicamente, el momento de su exclusión dentro del proceso penal, su naturaleza y las excepciones a la regla de exclusión, en el caso concreto, habría de tener en cuenta dicho tema es amplio porque abarca muchas ramas del derecho y la doctrina no es unánime al momento de tratar el tema. Tenemos que en el presente caso se abarca solo un aspecto muy reducido de esta institución y determinar si las excepciones expuestas son o no son pruebas prohibidas. Es el problema en este trabajo desde el punto de vista panorámico del derecho y desde una perspectiva alternativa. Asimismo, no olvidemos que la prueba no es el hecho, no es el medio probatorio, es el medio o registro técnico por el cual se traslada la afirmación del hecho hacia el proceso, es decir, el resultado a través de un método cognoscitivo reconstructivo, produciéndose en primera fase en la conformación de un conjunto de elementos de juicio o prueba del proceso. Con lo cual mis compañeros a continuación expresarán el porqué de no positivizar estas excepciones a la regla. Buenas tardes. Vamos a abordar el tema si se debe positivizar las excepciones a la prueba prohibida. La teoría de la prueba ilícita es quizás una de las materias más complejas en el campo de la dogmática procesal. Es frecuente que se empleen indistintamente términos como el de prueba prohibida o prohibiciones probatorias, prueba ilegal, o ilegalmente obtenida, prueba ilícita o ilícitamente obtenida, prueba ilegítimamente obtenida, prueba inconstitucional, prueba nula, prueba viciada, prueba irregular, o hasta incluso se le puede llamar prueba clandestina. A ello se le va a añadir que estas diversas terminologías ya dadas van a implicar en muchas ocasiones verdaderas divergencias conceptuales. Ahora vamos a abordar el marco teórico. Dentro de ello vamos a hablar de los antecedentes de la prueba prohibida. Históricamente, la actuación probatoria en el proceso penal ha estado vinculada a la afectación de derechos fundamentales. Es por ello que la sociedad peruana y el poder político
exige a los jueces que cumplan su deber de demostrar el delito y la responsabilidad penal, es decir, que los jueces se sumen a la misión de la policía y propio del Ministerio Público, de probar el delito y la responsabilidad penal. La prueba prohibida o llamada ilícita, según el autor Gorpe, nos dice que nuestro sistema de pruebas va a depender en principio de la naturaleza del hecho que haya de ser probado y no del índole de la jurisdicción ante la cual se deba sustanciar el caso. La prueba obtenida con violación a los derechos constitucionales va a carecer de valor probatorio, por lo que se prohibía su valoración y esta no era admisible pretender o aplicar la ley penal a través de la violación de las normas constitucionales. Generalmente, los derechos constitucionales que suelen ser afectados en la obtención de estas fuentes de pruebas prohibidas van a ser el derecho a la integridad física, a la libertad personal, el derecho a la intimidad, a la propia imagen, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, entre otros derechos básicos y fundamentales de la persona. La prueba irregular, llamada prueba ilícita o prohibida, dentro de ellos vamos a obtener a dos autores que nos van a hacer las diferencias teóricas sobre esta ilicitud de la prueba. Dentro de ellos vamos a tener a Pastor Borgoñón, que nos va a hablar básicamente sobre la fuente. Esto es decir, que se va a afectar una norma de orden constitucional por la afectación de un derecho fundamental del imputado. Por otro lado, Carneluti nos habla sobre el medio de prueba que se va a violar una norma de carácter netamente procesal. Entonces, existe la diferencia que va a distinguir a la ilicitud en la obtención de pruebas. Dentro del primero es de acuerdo a la violación constitucional de la ilicitud y el segundo es a la violación de la formalidad procesal. Dentro de los antecedentes a las excepciones de la aplicación de la regla de exclusión de la prueba, vamos a obtener a dos modelos. Dentro de ellos es el modelo norteamericano, que estaba encaminada básicamente a evitar conductas policiales ilícitas en la obtención de pruebas. Estamos, por tanto, ante un remedio de creación judicial que no descartaría la aplicación a otros remedios alternativos, por ejemplo, a las sanciones penales o disciplinarias, en cuanto se demostrasen su mayor eficacia para el logro de esa finalidad disuasoria. También encontramos el modelo europeo continental. Este segundo de los modelos justificativos europeo continental propiamente dicho, se va a reconocer como regla de exclusión a un componente no solo ético, sino de origen constitucional. El propio reconocimiento del Estado de Derecho, según la concepción del profesor Ferraioli, nos dice que este va a ser caracterizado por su funcionalización de todos los poderes públicos al servicio de la garantía de los derechos fundamentales y la consagración constitucional de estos últimos, que sería el verdadero fundamento de la regla de exclusión de las pruebas ilícitas. El Tribunal Constitucional italiano, a su vez, se situó en este contexto justificativo, declarando que las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales garantizados a los ciudadanos eran un prove inconstitucionalizar. Por su parte, el Tribunal Constitucional Federal alemán nos va a hablar en una teoría de los tres círculos o tres esferas en atención al grado de afectación en el ámbito de la protección de los derechos de la personalidad garantizados y que guarda relación con la dignidad de la persona humana reconocida en sus artículos de su ley fundamental alemana. Dentro de ellos vamos a encontrar como a la primera esfera, que es la protección jurídica de la esfera privada. Esto es decir, a la privacidad personal
inmune a cualquier injerencia de los poderes públicos en el ejercicio de su ius puniendi. Dentro de la segunda esfera vamos a encontrar a la protección de la admisibilidad de las intervenciones estatales, que estas van a depender de la ponderación entre el derecho de la privacidad y a los intereses públicos. Dentro de la tercera esfera vamos a encontrar a las intervenciones estatales, que éstas se van a admitir ilimitadamente al no existir en realidad la afectación del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Hoy día hablaremos de secciones a la aplicación de la regla de la exclusión de la prueba. Una reseña brevemente de las principales secciones para luego explicar con mayor detenimiento las mismas, aplicándonos al caso en concreto de nuestra presente investigación, ya que nosotros estamos sustentando hasta el momento la no positivización de la prueba prohibida, para lo cual hemos visto que algunas excepciones bajo el ámbito de la doctrina deben ser aplicados a nuestro ordenamiento, como es la fuente independiente. ¿Cuál es esta? Se puede llegar a la fuente de prueba por medios probatorios legalmente presentados, aún suprimiendo hipotéticamente el acto violado. Digamos, la confesión bajo tormentos del lugar donde se encuentra el arma homicida. Se puede igualmente llegar a sus consecuencias en el ejemplo obtenido del arma por las vías legales, el testigo que declara haber visto el lugar donde ocultaron el arma. Dos ejemplos más que nos pueden ayudar a entender el sentido de la excepción de la fuente independiente, como son: tras una detención ilegal, la autoridad policial toma las huellas dactilares del sospechoso, las que son excluidas debido a su origen ilícito, mas no las que se encuentran en los archivos de la policía. El ejemplo 2, tras la declaración bajo tortura de un sospechoso que confiesa en el lugar en el que se escondió el arma homicida, evidencia que naturalmente debe ser excluida debido a los fundamentos iniciales, libertad individual y dignidad humana. Interdicción de la autoridad, autoincriminación de la persona, sino es el producto de un curso causal autónomo e independiente. Dicho de otro modo, la evidencia, el elemento de prueba, deriva de una fuente independiente respecto a la prueba primigenia obtenida mediante la lesión de un derecho fundamental. Lo que plantea esta sección es la ausencia de conexión causal entre la prueba inicial obtenida de modo ilícito y la que es reputada independientemente, es decir, que la primera no es causa de la segunda. Consecuentemente, como bien explica Gascón Avellán, no nos encontraríamos frente a una verdadera excepción a la regla de exclusión, en medio de que se trataría propiamente de un caso que no nos caería dentro de los alcances de la exclusión probatoria, pues obtenida con vulneración de derechos fundamentales, lo que en realidad se presenta es una situación de concurrencia de pruebas ilícitas, siendo estas últimas independientes de aquellas que por tal razón son aprovechables. Sin embargo, también se da cuenta en la doctrina de un sentido aplicativo de la fuente independiente, diferente del mencionado en líneas anteriores, que se califica como situación en la que acusación presentada todas las pruebas sobre el hecho en particular, incluyendo las contaminadas. Tal sería el caso en el que el personal policial realiza un allanamiento domiciliario sin mandato judicial, como consecuencia del cual produce la detención de los ocupantes y el hallazgo de una cierta cantidad de droga, por lo que permanecen
en el inmueble durante varias horas esperando la emisión de la autoridad judicial, la que una vez conseguida les permite la incautación de la droga. Judicialmente, en Estados Unidos, ha resuelto este tipo de casos otorgando plena validez al hallazgo e incautación de la droga, ya que lo que buscamos con esto es la búsqueda de la verdad material, ¿ya? Pues en consideración que ello es producto del segundo registro realizado al amparo de la autoridad judicial, que según este criterio sería fuente independiente respecto al primer registro no autorizado. En esta clase de situaciones es de apreciarse que no es fácil una desvinculación plena entre el primer acto ilícito, vulnerando los derechos fundamentales, y el segundo acto, reputando el aprovechamiento a tal punto de que el mencionado caso, como pone en relieve Díaz Martín, se esgrimó en un argumento en minoría, en el sentido que si no hubiese producido el allanamiento ilegal inicial, las fuentes de la prueba que luego se encontraron podrían haber sido destruidas. Otra de las excepciones que hemos encontrado es del vínculo atenuado o conocida como la tinta indeleble. Las posteriores actuaciones derivan de la ilicitud, van perdiendo relevancia con aquellas en las que la propagación del vicio se atenúa o diluye por completo. Nuevamente, revisando la jurisprudencia estadounidense, encontramos los casos de Wong versus Secoli. En el primero, vemos una persona arrestada ilegalmente, es puesta en libertad, y luego, lo cual se presenta voluntariamente a confesar un hecho. En el otro caso, es tomada la declaración de un testigo, pese a que la información que lo relaciona con los hechos investigados había sido obtenida mediante un allanamiento ilegal, porque es brindada libre y espontáneamente por él. Otra excepción que hemos encontrado es de la buena fe. Esta sección consiste en la valoración de pruebas obtenidas ilícitamente cuando si es que el hecho estuviera recubierto de apariencia de legalidad. Esta sección pretende salvar aquellas pruebas ilícitas que fueron obtenidas de buena fe. Implica que el medio de la prueba ilícita ha sido obtenida sin intención dolosa a cometerlo y acrecerse que se han actuado en derecho puede ser valorada, ya que el efecto disuasivo que contiene la regla de exclusión probatoria, es decir, convencer a las agencias policiales de no violar derechos fundamentales, no puede reputarse a alguien que actúa de buena fe, debido a que su intención no fue esa, no pudiendo persuadirse de abstenerse de vulnerar garantías constitucionales a alguien que no quería hacerlo. Dicha excepción tiene origen en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal de Norteamérica. Así se aplicó en el caso León en 1984, en el supuesto que la policía efectuó un allanamiento, o sea, un registro domiciliario, basado en el mandato judicial que creía válido. Es decir, lo revisó en el sistema y verificó que estaba activo, pero que posteriormente el Tribunal Superior concluyó que había violado la enmienda número 4, pues había sido emitido sin concurrir causa probable. A pesar de ello, la Corte Suprema permitió la presentación de tales pruebas obtenidas con ocasión de registro por estimar que la policía había actuado de buena fe en la creencia de lo que su actuación estaba amparada en un mandato judicial legal, por lo que no podía predicarse una finalidad disuasoria de su exclusión, como se argumentó en dicha sentencia. Cuando la policía actúa de buena fe, en creencia del comportamiento, se ajusta al ordenamiento jurídico y no viola derechos fundamentales alguno. La exclusión de la prueba así obtenida carece de justificación, pues con ello no se consigue el efecto de prevenir conductas policiales futuras de carácter ilícito. La regla de exclusión carece de estos casos de eficacia disuasoria. También hemos encontrado
otras exclusiones a la regla de sección de la prueba prohibida, que son el principio de proporcionalidad. Según González Cuellar, ha escrito que el principio de proporcionalidad es el principio general del derecho, que en sentido amplio obliga al operador de justicia a tratar de alcanzar el justo equilibrio entre los intereses del conflicto. En esta definición reside e implica la idea de ponderación, que nos obliga a recurrir al operador para resolver una situación en la que es preciso optar por uno de los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos en conflicto. Hay situaciones en las que el operador se encuentra frente a una colisión entre los derechos fundamentales, piénsese versalmente en el caso que el niño alemán que fue secuestrado en septiembre del año 2002, cuyo paradero fue descubierto después por la policía, en el intento desesperado amenazó con torturar al autor si no revelaba el lugar en el que se encontraba el menor. Es decir, la policía detiene a una persona pensando que él va a revelar esto, pero no lo hace. Entonces, ¿qué hace? Recurre a la tortura, con el propósito de salvar la vida del menor. Lamentablemente, en este caso, como se da cuenta Roxin, la víctima fue encontrada pero muerta. En este ejemplo propuesto, enseguida se advierte que lo que está en conflicto, de un lado del derecho del sospechoso a no sufrir amenaza de tortura y a no autoincriminarse, y por el otro lado el deber del Estado de encubrir la verdad sobre un hecho criminal y la perseverancia de la vida de la víctima. En tal sentido, es válido preguntarse, ¿es aprovechable desde el punto de vista probatorio la declaración de un autor obtenida después de la amenaza de la tortura, con una tortura? La amenaza de la tortura invalida la declaración del imputado. ¿Es justificada la acción evidente, ilícita de los agentes de la policía? Son este tipo de cuestionamientos los que nos resulta bajo la cobertura del principio de proporcionalidad. Naturalmente, este no solo opera en casos extremos, como es el enunciado en líneas arriba. De hecho, es aplicado no solo supuestamente en situaciones dramáticas, sino en todo caso que se produzca un conflicto entre bienes jurídicos fundamentales. Estas serían las excepciones en el primer punto del video. A continuación, mi compañero relatará los siguientes acápites. Se considera que la ilicitud inicial de una prueba obtenida se ha atenuado tanto debido al transcurso del tiempo, a la intervención de un tercero o a una confesión espontánea, que es casi inexistente en la prueba derivada, y por tanto, esta puede ser aprovechada. Algunos autores sostienen que la excepción en comento es una variante de la excepción de la fuente independiente. Sin embargo, nos parece que esta afirmación no es del todo exacta. En la excepción de la fuente independiente, se presenta una situación de concurrencia de pruebas ilícitas, siendo estas últimas independientes de aquellas, es decir, no están conectadas unas con otras. En cambio, en la excepción del purge time, por más atenuado que se considere el nexo causal, este siempre subsiste. Esta excepción se aplica cuando ha transcurrido mucho tiempo entre el acto primigenio viciado y la prueba derivada, o cuando existe gran cantidad de eslabones de la cadena causal, o cuando se presenta el supuesto de la confesión voluntaria. El Tribunal Supremo Español, en una sentencia del 25 de enero de 1997, resolvió el caso de una persona detenida gracias a las escuchas telefónicas ilegalmente efectuadas, se entiende sin su autorización, no encontrándosele inicialmente droga en su poder. Sin embargo, posteriormente, el taxista en cuyo vehículo la detenida fue trasladada a la comisaría, halló entre el asiento y la puerta de un paquete
entre el asiento y la puerta un paquete que contenía droga y había sido dejado por la sospechosa. Este último elemento probatorio fue tomado en cuenta por el tribunal al considerarse que aparecía totalmente incontaminado respecto a las escuchas telefónicas ilícitas iniciales. El planteamiento de la atenuación o debilitamiento del nexo causal entre el acto ilícito inicial y la prueba derivada, por más debilitada que se considere la causalidad, es innegable que nos encontramos frente a una prueba derivada de una fuente ilícita. Además, lo que debe entenderse por atenuación también es una cuestión problemática debido a la ausencia de parámetros objetivos de delimitación, lo que según Jair Abedian ha pretendido ser resuelto por la jurisprudencia estadounidense a través de los criterios del lapso transcurrido entre el acto ilícito inicial y la prueba cuestionada. La cantidad de los factores lícitos que intervienen en la cadena causal, la intensidad de la ilicitud primigenia y la voluntariedad, especialmente en los casos de detenciones ilegales. Ahora continuaremos con las infracciones constitucionales para el imputado o prueba ilícita in bonam parte, otra de las excepciones a la prueba prohibida. El artículo 3.3 del título preliminar del Código Procesal Penal del 2004 señala que la inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. El precepto implica, por ejemplo, que si en un allanamiento ilegal se encuentra documentación que acredita la inocencia del imputado o aporta elementos de descargo, dicha evidencia no podría ser excluida debido a su origen ilícito, porque la inviolabilidad del domicilio es una garantía constitucional establecida en favor del procesado. Del mismo modo, una declaración del imputado en la que no reconoce responsabilidad y más bien aporta elementos que acrediten su inocencia o sirven de descargo, no podría ser invalidada con el argumento de no haber contado con la asistencia de su abogado defensor, puesto que el derecho de defensa técnica es una garantía en favor del procesado, por lo que su inobservancia de ninguna manera podría jugar en su contra o serle desfavorable. Si se considera que el fundamento de la regla de exclusión probatoria es la preeminencia de los derechos fundamentales dentro del ordenamiento jurídico, entonces no es posible concebir que en nombre de ella se produzca la condena de un inocente. Esta situación aberrante o contradictoria ha sido muy explicada por Díaz Caviale y Martín Morales, quienes afirman que se pervierte el sistema cuando una garantía que se instaura con esa finalidad produce el efecto inverso. En nombre de los derechos fundamentales, el ius puniendi del Estado priva de libertad a un inocente o al menos a una persona sobre la que no hay pruebas de su culpabilidad. En España, según el autor Loza Higuero, Pinto y Marchena Gómez, la Sala de lo Contencioso Administrativo, en una sentencia del 22 de diciembre del 92, ha dejado sentada su posición al admitir la prueba ilegalmente obtenida si es que ésta es enderezada a fundar el descargo de un inocente. Si bien el órgano jurisdiccional español en la sentencia citada resolvió un caso originado en una sanción administrativa disciplinaria, sin embargo, sus alcances son perfectamente proyectables al proceso penal. En conclusión, sobre esta excepción, en bonam parte, no parece haber mayor problema en aceptar la validez de esa excepción en el proceso penal. Sin embargo, la doctrina ha hecho referencia a algunos casos en los que no debería operar la excepción, mencionándose en este sentido los supuestos en los que el propio imputado es quien provoca la ilicitud para neutralizar el ius puniendi. Continuando con las excepciones, vamos a tratar la destrucción de la mentira del imputado. Esta excepción consiste en la admisión de la utilización por la acusación de prueba ilícita únicamente para destruir o desvirtuar la declaración del imputado en el juicio, mas no para acreditar su culpabilidad. Por ejemplo, una declaración efectuada por el acusado antes de juicio sin la participación de su abogado y en la que admite los cargos que luego el fiscal pretende reproducir en el juicio para desacreditar la versión exculpatoria del imputado en este último escenario y probar que está mintiendo. En el Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal celebrado en Trujillo en diciembre de 2004, los vocales superiores aprobaron por mayoría admitir la doctrina de la destrucción de la mentira del imputado, siempre y cuando la prueba ilícita no se use para probar la culpabilidad del imputado, sino para acreditar la falsedad de la coartada del procesado.
Ahora vamos a continuar con la excepción de la teoría del riesgo. Cuando una persona se reúne voluntariamente con otra para revelar o contar sus actividades delictuosas o realiza determinadas acciones relacionadas con el delito, está asumiendo el riesgo de ser delatada. Es en este sentido con el que se entiende la teoría del riesgo. Se ha señalado reiteradamente que si el mismo interesado no cuida sus garantías, no puede pretender que el Estado o el juez lo haga. También en el Pleno Jurisdiccional Superior Nacional celebrado en Trujillo, el criterio en estudio se aplica especialmente a confesiones extrajudiciales e intromisiones domiciliarias en las que se ha hecho uso de cámaras y micrófonos ocultos, grabación de conversaciones de modo subrepticio, escuchas telefónicas. Concretamente, el sector de la Judicatura Nacional participante en dicho pleno admitió por mayoría la validez de la información probatoria lograda a través de la cámara oculta, cuando uno de los interlocutores lo consiente, al ser válido su testimonio posterior y la grabación de una conversación telefónica cuando uno de los hablantes sea el autor de la misma. Ahora vamos a continuar con la renuncia del interesado. En la doctrina y en la jurisprudencia comparada se ha planteado la cuestión de la renuncia del propio interesado a la protección de los derechos fundamentales, a la inviolabilidad del domicilio y a no autoincriminarse. En lo que se refiere a la inviolabilidad de domicilio, la cuestión estribaría en establecer si el consentimiento manifestado por el interesado convalida o no el allanamiento y registro efectuado sin orden judicial, fuera de los supuestos de flagrancia. En este mismo orden, otra de las cuestiones planteadas es acerca de quiénes están legitimados para consentir un allanamiento de tal índole. Ahora vamos a hablar sobre la excepción de los campos abiertos a la Plain View Doctrine. Cuando el mandato judicial que autoriza expresamente el allanamiento con un fin determinado se cumple exactamente y en los mismos términos, no hay ningún problema. Pero si, por ejemplo, la autorización ha sido librada para la incautación de mercadería de contrabando en específico y la policía encuentra circunstancialmente en el lugar una cierta cantidad de drogas prohibidas, la situación cambia. En Estados Unidos ha elaborado esta teoría que puede ser elaborada como por ejemplo, cuando la policía interviene porque ha sido autorizada para actos de contrabando y la intervención realizada en el domicilio es una autorización dictada por una autoridad judicial, quiere decir que el primer acto está válidamente permitido, o sea, la intervención policial para los efectos del contrabando. Sin embargo, el supuesto en que en esta intervención al domicilio por contrabando se encuentran, por ejemplo, droga, ahí la situación sobre este segundo hecho no está autorizado, ¿no? La incautación para la droga no ha sido autorizada. Sin embargo, es plausible que este segundo acto sea aceptado como prueba, ¿no? ante un posible juicio posteriormente. En esto consiste la teoría de la excepción de los campos abiertos. Bueno, ahora vamos a continuar sobre la doctrina de la eficacia de la prueba para terceros o la infracción constitucional ajena. Un sector importante de la Judicatura Nacional se ha planteado la posibilidad de utilizar válidamente prueba obtenida directamente con violación de derechos fundamentales para condenar a imputados que no hayan sufrido dicha afectación. El fundamento de esta verdadera excepción a la regla de exclusión es la inexistencia de identidad entre el titular del derecho fundamental afectado y el tercero contra quien se hace valer la prueba así obtenida, lo que implica una desconexión entre la vulneración del derecho y la condena. En Alemania se ha construido no una jurisprudencia similar, donde se ha elaborado la denominada teoría del ámbito de derechos.
Esta establece que la validez de la prueba obtenida con lesión de prohibiciones de producción depende de si dicha lesión afecta esencialmente el ámbito de derechos del interesado o solamente es una de importancia secundaria o sin importancia alguna en realidad. Esto significa que al amparo de esta teoría sería posible valorar una prueba que ha sido obtenida vulnerando un derecho fundamental de A para condenar a B, puesto que la lesión o afectación no incide en el ámbito de derechos de este último. Bueno, hemos terminado esta parte de las expresiones. Buenas noches, doctor Hugo de Romaní Velarde. Mi nombre es César Benjamín Guamaní Arias. Prosiguiendo con la exposición de mi grupo, a mí me tocó el tema de los fundamentos de la prueba prohibida. Voy a empezar la presente exposición con una cita del Tribunal Constitucional que hace en relación a este tema. Nos indica que el problema del proceso penal no consiste solo en la búsqueda o conocer la verdad material, sino que esta verdad debe ser obtenida con el respeto de un procedimiento legítimo compatible con los principios rectores y cautelados en los derechos fundamentales. Cabe indicar de esto que toda prueba que es obtenida con violación de un derecho constitucional debe ser excluida de la valoración que haga el juez. Esta es una regla que se sigue en relación a lo que es la prueba, pero como toda regla tiene una excepción, ¿no? En este caso varias excepciones a lo que es la prueba prohibida que ya han sido desarrolladas por mis compañeros, en las cuales están la doctrina de la buena fe, la doctrina del efecto de la prueba ilícita para terceros, la doctrina de la fuente independiente, hallazgo inevitable, nexo causal atenuado. Pero hay una doctrina que nos interesa en aras de este tema, que es la doctrina de infracción constitucional en beneficio del imputado. En resumen, esta doctrina lo que nos indica es que se puede utilizar la prueba ilícita, o sea, aquella prueba que es obtenida infringiendo un derecho fundamental, pero que ésta sea en beneficio del imputado, vale decir, que pruebe su inocencia del imputado. Este es un caso que es aceptado también por nuestro país y en la práctica del día a día. Asimismo, hay otra doctrina que es la doctrina de la eficacia de la prueba ilícita para terceros. Como su nombre le indica, eficacia de la prueba ilícita para terceros. Lo que implica en sí es que en este caso la prueba ilícita puede ser usado o valorado para condenar a un coimputado o a un tercero. ¿Por qué? El fundamento está en que a estas personas no se les ha afectado directamente su derecho fundamental. Esta doctrina también ha sido usada en nuestro país y hay sendas sentencias en este sentido. Asimismo, yendo al tema de lo que es fundamentos de la prueba prohibida, el principal fundamento de lo que es la prueba prohibida es pues la presunción de inocencia. Qué duda cabe que un derecho principio, que es la que restringe que se usen pruebas que se hayan obtenido violando derechos fundamentales. Pero además de eso, los fundamentos de la prueba prohibida hay que ir desde los orígenes, ¿no? Esto ha aparecido en el sistema americano y también tenemos en el sistema europeo. Ahora, en el sistema europeo, ¿cuál es el fundamento de la prueba prohibida, ¿no? Está la doctrina de ponderación de intereses. Este es el fundamento de este sistema que lo que nos indica es que hace valer una prueba ilícita en base a lo que es los criterios de proporcionalidad.
hay que hacer la aclaración acá, que no es que la prueba ilícita lo convierte en lícita, sino que a pesar de su ilicitud, hay intereses de jerarquía constitucional que son mucho más importantes y que exigen que se use esta prueba. Ahora, en el sistema americano el fundamento está en la doctrina de la restricción de la mentira del imputado. Tengo que indicar acá en el resumen de que en el sistema americano en su sentencia de 1954, en lo que es en relación a la declaración del imputado, se estableció que se puede usar la prueba prohibida, la prueba ilícita, para deslegitimar o para contradecir la declaración del imputado, o sea, para advertir que está mintiendo. Solo para ese efecto se usa la prueba ilícita en el sistema americano. Ahora, no hay que hacer la aclaración acá que no se usa este principio para condenar, solo es en virtud a la declaración del imputado. Ahora, la prueba prohibida en el proceso penal peruano, en lo que concierne a mi tema, voy a hacer mención a la sentencia 1058 del año 2004, que es una acción de amparo emitida por el Tribunal Constitucional. Es una de las primeras sentencias donde hace referencia a lo que es la prueba prohibida. ¿Qué sucede en este caso? En este caso el caso es Rodríguez Mendoza versus Servicios Postales o Serpost. No es una courier. ¿Qué sucede? En este caso el señor Rodríguez Mendoza se le ha confiado, pues, ¿no?, en el área que son sus deberes, ¿no?, de lo que es de courier. Lo que pasa es que este señor estaba filtrando información a empresas privadas, de lo que más o menos sus compañeros ya se habían percatado de ese tema. Y un día el señor Rodríguez Mendoza no asiste al trabajo. Entonces, en ese día que no asiste al trabajo es que su jefe inmediato superior decide revisar el correo de este señor Rodríguez Mendoza y efectivamente corrobora sus sospechas de que esta persona había estado filtrando información a otras empresas. No estaba actuando dentro de sus funciones. Entonces, que se le apertura un proceso administrativo, la cual concluye con despido. Entonces, lo que hace este señor es plantear un amparo ante el Tribunal Constitucional, la cual el Tribunal Constitucional la declaró fundada y su inmediata reposición en el trabajo. Entonces, su principal fundamento fue que el secreto de las comunicaciones, ¿no? Entonces no podría, a pesar que la computadora o el lugar donde trabajaba era público, pero esta no se podía usar como fundamento para poder violar lo que es el secreto de las comunicaciones de las personas. Entonces ese fue el principal fundamento en este caso de lo que se usó la prueba prohibida. Continuando con el desarrollo del tema de la presente conferencia, considero necesario que antes de esbozar las conclusiones y los aportes a los que nos ha llevado este trabajo de investigación, es necesario hacer el repaso rápido de algunos temas que ya se han desarrollado precedentemente. En ese sentido, debemos establecer preliminarmente que la búsqueda de la verdad como fin del proceso penal se fundamenta en el desarrollo de una actividad probatoria. En palabras del profesor César San Martín Castro, la actividad probatoria es el centro, es decir, el demiurgo, el centro del juicio oral. Hay un aforismo jurídico que se maneja desde antaño que establece que el derecho es prueba. Bueno, pues estamos en esta cuestión.
Entonces establezcamos inicialmente que prueba no es el hecho. Este hecho será la fuente de prueba. Prueba tampoco es el medio probatorio. El medio probatorio será aquel registro técnico, físico o fáctico por medio del cual se traslada la afirmación del hecho hacia el interior del proceso. En ese sentido, lo que se pretende acreditar en un proceso penal o lo que se prueba en un proceso penal no es el hecho en sí mismo, hecho singular, histórico, único e irrepetible, sino que lo que se prueba en un proceso penal es los enunciados fácticos que se elaboran en torno a un hecho, es decir, lo que se dice del hecho. En este sentido, en palabras del profesor Omar Zumarriba, el medio probatorio es aquel medio, valga la redundancia, por el cual se traslada el medio probatorio a través del plano real pasado finito hacia el plano presente abstracto jurídico. Entonces, la prueba es el resultado de un método. El método es el proceso, y el proceso es un método reconstructivo cognoscitivo. Es un método reconstructivo porque va de atrás hacia adelante, del pasado hacia el presente, y es un método cognoscitivo porque tiene la función de buscar, de formar conocimiento, es decir, de obtener verdad procesal a través del conocimiento, de generar verdad a través de la convicción. Entonces es necesario también precisar que conforme ya se ha desarrollado precedentemente por mis compañeros, respecto a las reglas de exclusión de la prueba prohibida, tenemos básicamente dos sistemas. El sistema del Civil Law, que es el europeo continental, del cual fluye nuestro derecho penal y nuestro derecho procesal penal, y el sistema del Common Law, que es el norteamericano, el adversarial puro, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, en España, que sigue el sistema europeo continental, las excepciones a la prueba prohibida están reconocidas en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Español, que tienen un fundamento respecto al respeto de los derechos fundamentales. Sin embargo, en el Common Law, el fundamento de la exclusión del fundamento de las reglas de exclusión de la prueba prohibida obedecen a un carácter disuasorio respecto de la actividad policial, puesto que en este sistema quien desarrolla la investigación básicamente es la policía, siendo que el fiscal o el Ministerio Público únicamente se dedica a desarrollar un rol de litigación, esto es, de que con las herramientas proporcionadas por la policía, el fiscal asiste al fuero judicial y básicamente desarrolla una actividad de litigación. Entonces, establezcamos también que conforme se ha desarrollado ya, en el sistema europeo continental se manejan dos excepciones a las reglas de exclusión de la prueba prohibida, las cuales son la conexión de antijuridicidad, el coste social y los efectos reflejos. Entonces, respecto de estos tres supuestos de excepción a las reglas de exclusión de la prueba prohibida, vamos a esgrimir las conclusiones a las que este grupo ha llegado, ¿no? Entonces, la propuesta inicial que generó ese trabajo de investigación estaba determinada porque si se debía o no se debía positivizar en nuestro ordenamiento, vale decir en el Código Procesal Penal, las excepciones a las reglas de exclusión. Inicialmente tendremos que decir que la posición de este grupo es que no es coherente y no se debería positivizar las excepciones a las reglas de exclusión de la prueba prohibida en el Código Procesal peruano. Y básicamente por los siguientes motivos. Inicialmente hay un reconocimiento normativo que hace nuestro Código Procesal Penal en el artículo 8 del Código Procesal Penal respecto a la exclusión de la prueba prohibida, a la prohibición de admisión, a la prohibición de incorporación de la prueba prohibida y a la prohibición de valoración de la prueba prohibida. Entonces, lo que tenemos que establecer básicamente es que hay un principio de legalidad que rige básicamente el sistema del Civil Law, ¿no? La positivización, que está determinada por el principio de legalidad. Entonces, el principio de legalidad, vamos a referirnos a este en sus dos vertientes, el principio de legalidad virtual y el principio de legalidad en estricto. Consideramos, como gran parte de la doctrina lo ha considerado ya, entre ellos el profesor James Reategui Sánchez,
el profesor José Leandro Reaño Pecheira, que el principio de legalidad en la parte general y en la parte del título preliminar del Código Penal y del Código Procesal Penal deben cumplir básicamente o debe verse desde su vertiente virtual. Esto es que en ambas partes, en la parte general o en la parte del título preliminar del Código Penal, en este caso en específico del Código Procesal Penal, debe establecerse que la vertiente del principio de legalidad, desde su vertiente virtual, ya que esto permite el desarrollo doctrinario que fundamenta la aplicación de casi todas las figuras establecidas o todas las instituciones establecidas en el Código Procesal Penal. Entonces, esta vertiente virtual del principio de legalidad precisamente le permite a la doctrina hacer su trabajo, que es el desarrollo del contenido de algunos conceptos esbozados o algunas instituciones esbozadas o previstas en el Código Procesal Penal. Entonces, lo que básicamente debemos de buscar es que la excepción desarrolladas doctrinariamente o las excepciones desarrolladas a las reglas de exclusión no se conviertan en una regla. Entonces, debemos de evitar la regulación normativa en el Código Procesal peruano, puesto que consideramos que tenemos una Corte Suprema lo suficientemente legitimada para que pueda establecer qué excepciones deban aplicarse a un caso concreto. Entonces consideramos que el tema del manejo o la elaboración de excepciones a las reglas de exclusión de la prueba prohibida, en su aplicación solo y únicamente es posible establecerlas en el caso por caso, es decir, en un análisis en el caso concreto. Respecto de esta postura también vamos a establecer o vamos a desarrollar algunas posturas del profesor Juan Humberto Sánchez Córdoba en su libro denominado Prueba Prohibida y Nulidad de Actuados en el Proceso Penal Peruano. El docente en cuestión establece, primero, que hay una suerte de inocencia y hay una suerte de desviación de lo que inicialmente se conoció como reglas de exclusión de la prueba prohibida, la cual, si bien es cierto, ha nacido en el sistema del common law, en el sistema americano. Inicialmente estas reglas de exclusión de la prueba prohibida nacieron como un sistema de máxima garantía, pero hemos visto que en el desarrollo que se ha hecho precedentemente en esta conferencia, en el devenir histórico esta regla ha decaído y en algunos casos hasta ha desaparecido. Entonces ha pasado de ser una manifestación de máxima garantía de un proceso penal garantista como es el nuestro, a en algunos casos a que en algunos casos su existencia se reduzca a una mera interpretación superflua, ¿no? Entonces, debemos establecer de esta forma que no es coherente que las reglas de exclusión de la prueba prohibida, nacidas como una máxima garantía, en el devenir histórico o en el devenir del proceso penal o en el desarrollo, se traiga abajo estas consideraciones o estas garantías establecidas así. Entonces, lo que pretende establecer este docente, el profesor Juan Humberto Sánchez Córdoba, es precisamente la incoherencia de que inicialmente se esboce las reglas de exclusión de la prueba prohibida como máximas garantías y hace un análisis respecto a lo que está previsto en el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal y a lo previsto en el artículo 150 del Código Procesal Penal. Si nosotros damos lectura al contenido del artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal y al contenido del artículo 150 del Código Procesal Penal, tenemos que básicamente el sentido del desarrollo de estas dos normas es similar. Entonces se dice que podríamos tratar el tema de la prueba prohibida a través de las nulidades procesales. Entonces tenemos que
estos principios los principios de las nulidades procesales básicamente son la finalidad, la subsanación y la convalidación. Y cuando se hace alusión en el artículo 150 del Código Procesal Penal a la nulidad absoluta, establece también que un acto procesal en el desarrollo del proceso adolece de nulidad absoluta cuando se da cuando vulnera el contenido esencial de los derechos y garantías previstas en la Constitución. De igual forma lo establece el artículo 8 del título preliminar. Entonces consideramos que en principio no se deberían positivizar las excepciones a las reglas de exclusión de la prueba prohibida, básicamente por estas dos razones. En principio, que las excepciones jamás deberían ser, o en todo caso es coherente en nuestro sistema, que las excepciones a las reglas de exclusión de la prueba prohibida no deberían convertirse en una regla, es decir, que no podríamos hacer un catálogo de las excepciones, tales como la conexión de antijuricidad, o el coste social, o los efectos reflejos, o aquellas excepciones previstas en el sistema norteamericano, como la fuente independiente, la buena fe, el hallazgo inevitable, etcétera, ¿no? Sino que deberíamos dejar, o esta parte del desarrollo de aquellas excepciones está reservado al desarrollo doctrinario de nuestro sistema. Entonces, a partir de eso, deberíamos estar en la búsqueda del fortalecimiento, de la doctrina predominante en el Perú, o del desarrollo doctrinario, fortalecer la doctrina vigente en el Perú. Entonces, consideramos que, si bien es cierto que hay posturas a favor de la positivización de las excepciones a las reglas de exclusión, las cuales están orientadas por un sistema de predictibilidad, que se entiende que la predictibilidad es el núcleo petro de un Estado constitucional de derecho, pero también el gran riesgo de un Estado constitucional de derecho es que aquellas excepciones contempladas en la doctrina se conviertan en una regla, pues lo que consideramos lo más pertinente es que en el tema de las excepciones a la exclusión a las reglas de exclusión de la prueba prohibida, el análisis que se debe hacer es un análisis del caso por caso, un análisis en el caso concreto, puesto que las reglas de exclusión de la prueba prohibida no controlan la licitud del proceso, sino la licitud o la admisión o no, o la valoración o no de los medios de prueba. Entonces, creo que es conveniente también establecer que la nulidad absoluta prevista en el Código Procesal Penal, así como la nulidad relativa, tiene una relación en cuanto a lo que se ha establecido en la doctrina como prueba prohibida y prueba irregular. De esta manera nosotros proponemos que el tratamiento de la prueba prohibida como vulneradora del núcleo esencial de los derechos y garantías previstos en la Constitución pueden ser también abordadas por un tema por la figura o por la institución de la nulidad absoluta prevista en el Código Procesal Penal, en el artículo 150, puesto que del tenor de la ley también se establece que es nulo o adolece de nulidad absoluta todo acto procesal que vulnere el contenido esencial de los derechos y garantías previstos en la Constitución. De igual manera, se establece que prueba irregular es aquella prueba obtenida con violación de una regla de procedimiento, es decir, de una ley no prevista en la Constitución. Entonces, de esta manera también puede tratarse a través de la nulidad relativa prevista en el Código Procesal Penal en el artículo 151. Estos básicamente son las consideraciones por las cuales nosotros establecemos que no se debe positivizar las excepciones a las reglas de exclusión en el Código Procesal Penal. De igual manera, voy a concluir diciendo que sin duda podremos establecer muchas posibilidades respecto a la positivización o no de las excepciones a las reglas de exclusión de la prueba prohibida. Nosotros consideramos que esta es nuestra posición y en todo caso dejamos abierta la puerta al debate, puesto que aun cuando en nuestra exposición hayan marcados errores, esto sin duda establece o da
la posibilidad del desarrollo del conocimiento. Entonces, la discusión en este tema permanece abierta, no hay nada dicho y no hay nada establecido, pero consideramos que con nuestro aporte al menos hemos dado un paso más en el desarrollo de lograr establecer cuál es la solución más viable respecto a la normativización de las excepciones a las reglas de exclusión de la prueba prohibida. Dentro de la primera conclusión tenemos a que las excepciones a la regla de la prohibición de valorar las pruebas obtenidas con violación a la Constitución, tanto sean estas directas o indirectas, no deben ser reguladas por el legislador, es decir, no deben ser positivizadas, sino que deben ser recogidas y desarrolladas por la jurisprudencia nacional, ya que ello nos va a garantizar mejor el debido proceso y así se va a analizar caso por caso. Como segunda conclusión del presente trabajo, hemos establecido que la valoración de la obtención ilícita, de acuerdo a la doctrina de la buena fe en el caso de las flagrancias, esta se va a dar solo y únicamente cuando esté bajo el control de la Fiscalía o de un juez penal y se utilicen las reglas de la experiencia, entendiéndose por esta la apreciación razonada que hace el juez respecto a la valoración de esta prueba obtenida ilícitamente y amparada bajo el principio de la buena fe, ¿no? Y de la justificación que se esboce por los funcionarios policiales sobre la forma y circunstancia en que se ha obtenido esta prueba ilícita y en una fundamentación también de la buena fe alegada en dicha obtención. Como tercera conclusión tenemos la admitir la valoración de la prueba ilícita para terceros, bajo argumento que no existe identidad entre el titular del derecho violado y el sujeto que condena, es decir, al tercero. Admitir la teoría de riesgo como excepción en casos como confesiones extrajudiciales e intromisiones domiciliarias y sus derivadas, logrando por medio de las cámaras y micrófonos ocultos escuchar telefónicamente grabaciones de conversaciones sin autorización judicial, informantes infiltrados, delatores, etc. Su justificación reside en el riesgo a la velación que voluntariamente asume toda persona que ante otro hace relevante sobre un delito o realiza actividades relacionadas con este. Si el propio individuo no cuida sus garantías, no pretenda que lo que haga el juez se admite la validez de la cámara oculta, cuando uno de los interlocutores lo consiente, pues su posterior testimonio es válido. Similar posición se da en el caso de uno de los interlocutores por el teléfono grabe las conversaciones o sea origen o destinatario de una carta o comunicación privada. Con esta teoría se otorga valor a las pruebas tenidas por particulares a través de cámaras ocultas. Se recomienda que en el caso el agente encubierto existe fuerte oposición, pues se recusa el valor probatorio de la prueba obtenida a través del engaño al inculpado. Sin embargo, dada la popularidad de esta metodología de investigación en los delitos contemporáneos, los acusados admiten sería la posibilidad de que su actividad ilícita pueda ser infiltrada y a pesar de ello asume el riesgo, realiza tales actividades utilizando para ello personas que no son tan confiables ni medios de comunicación confiables. Asumen desde el inicio que sus actividades ilícitas estén siendo observadas, grabadas o infiltradas. Es decir, que una persona que está actuando bajo la ley no está cumpliendo los parámetros legales para poner un negocio, para realizar una actividad comercial. También él está asumiendo los riesgos de poder ser grabado, de poder ser filmado, porque él al actuar bajo la ilegalidad está permitiendo
esos aspectos en su negocio, por lo cual no podemos hablar de una prueba ilícita en esos aspectos. Bueno, como cuarta conclusión, proponemos admitir la doctrina de la ponderación de intereses, entendiendo que un interés mayor prevalece sobre un interés menor. Y si bien toda violación de derechos fundamentales por sí ya es grave y acarrea la ilicitud de la prueba, el asunto cambia si lo sometemos a la ponderación de un interés mayor, de mayor intensidad, como los que se valoran cuando de por medio están los bienes jurídicos concurrentes en la criminalidad organizada, o por ejemplo en delitos de una estructura más compleja. Tocado también como parte de mi tema la, la conclusión número 7. La conclusión número 7 es de lo que de lo que les expliqué, lo que es la doctrina de la infracción constitucional más beneficiosa para el imputado. Entonces existe y es aplicable en nuestro país que nosotros podamos usar la prueba prohibida para demostrar la inocencia de un imputado. Ha sido usado ya en sentencias, más que todo en las cortes norteamericanas, ¿no? Entonces es todo lo que tengo que decir respecto a mi tema, doctor. Gracias. Como octava conclusión del presente trabajo, hemos establecido que en el caso de la prueba irregular o defectuosa, estamos ante supuestos de fuente de prueba obtenidos legítimamente, pero que por defecto del medio de prueba, es decir, por la observancia de formalidades en su incorporación, adolecen de ineficacia. Sin embargo, estas violaciones o normas procesales pueden ser subsanadas, corregidas o renovadas dentro del plazo legal. Caso contrario, ya no serán enmendadas o valoradas. Son el caso frecuentemente de la prueba pericial no ratificada. Y por último, la novena conclusión. ¿Cuál es la mejor técnica para regular la prueba prohibida? ¿Sistema arreglado o jurisprudencial? El nuevo Código Procesal Penal en el artículo 8 del título preliminar establece dos reglas vinculadas a la obtención de la incorporación de la prueba, señalando que sólo se podrá valorar de prueba si ha sido obtenida o incorporada al proceso mediante un proceso constitucional legítimo. Además, sostiene que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directas o indirectamente, con violación de los derechos fundamentales de la persona. Al parecer, esta redacción nos induciría a afirmar que la recepción absoluta de las reglas de exclusión y el fruto del árbol envenenado, lo cual no es compatible con los desarrollados doctrinariamente y jurisprudencialmente contemporáneos, así parece desprenderse por el derecho de no haber admitido alguna excepción a estas reglas. Bueno, ahora vamos a continuar con las recomendaciones. Como primera recomendación, proponemos implementar cursos de capacitación en el interior del Poder Judicial, Ministerio Público y colegios de abogados. ¿Con qué finalidad? Pues de formar a sus miembros en el conocimiento y manejo de las categorías concernientes a la prueba ilícita, incluyendo los actuales desarrollos de la doctrina y jurisprudencia comparadas, sin perjuicio de enfatizar en la importancia de tener siempre en cuenta que la aplicación de dichos criterios requiere considerar nuestra particular realidad jurídico-procesal. Como corolario de la presente investigación y de la presente conferencia, como propuestas legislativas hemos considerado las siguientes. Entendemos que estas propuestas de reformulación de algunos artículos del Código Procesal Penal ayudarían a un desarrollo coherente de las excepciones de la prueba prohibida, en este caso las excepciones de las reglas de exclusión de la prueba prohibida. Consideramos
que debe reformularse el contenido del artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal, en cuanto señala que todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Además, establece que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona, y finalmente establece la inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. Consideramos que debe reformularse en el sentido siguiente. Deberá decir que todo medio de prueba será admitido y valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Además, deberá decir que adolecen de vicio absoluto las pruebas obtenidas directa o indirectamente o actuadas con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona, y debe conservarse que la inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. Además, consideramos que debe reformularse el artículo 149 del Código Procesal Penal en cuanto señala que, respecto a la taxatividad, la inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales es causal de nulidad solo en los casos previstos por ley. Consideramos que debe reformularse en el sentido siguiente y debe establecer que la nulidad se sanciona cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. De la misma forma, consideramos que debe reformularse el contenido del artículo 151.2 del Código Procesal Penal en cuanto establece que la solicitud de nulidad deberá describir el defecto y proponer la solución que corresponda. Debe reformularse en el sentido de que la solicitud de nulidad deberá describir el defecto señalando la defensa que no pudo realizar y proponer la solución correspondiente. Además, consideramos que debe incorporarse un articulado bajo el siguiente precepto. La decisión de declarar nulo los efectos del acto viciado será de acuerdo a las reglas del principio de proporcionalidad, en especial los referidos a la necesidad, adecuación y proporcionalidad estricta. Como última apreciación o aporte normativo, debemos establecer que debe derogarse el artículo 159 del Código Procesal Penal en cuanto establece que el juez no podrá utilizar directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona.